Agradezco mucho la invitación a este recinto. Quiero hacer una felicitación especial al compañero Nezahualcóyotl Ceja por la iniciativa de esta actividad, y pues saludar a todos los funcionarios, a la 11ª legislatura del Congreso de la Ciudad de México, a pues estos grandes maestros que hoy están con nosotros, a estos grandes conocedores de la historia y de las vivencias diarias de las actividades en nuestros pueblos, a los observadores y aquellos que pues observen también o vean esta película que queda como parte del archivo histórico. Mi nombre es Izcalteca Nieva Rojas y soy miembro y heredero de junto con mi familia Nieva Pedraza, del archivo del Movimiento Confederado Restaurador de las Culturas de Anáhuac. A fin de promover el progreso integral de nuestra patria, se ha originado en México un movimiento para actualizar los valores auténticamente nuestros y de los cuales, con sobrada razón, podemos ufanarnos. Este movimiento, que lleva por nombre Movimiento Confederado Restaurador de Anáhuac, desde hace más de 60 años, lucha por el resurgimiento de todos los aspectos positivos de la cultura de Anáhuac, en lo social, en lo político y en lo filosófico, sin desconocer lo que la cultura occidental haya aportado, pero anteponiéndolo lo nuestro, como base y cimiento de nuestra nacionalidad, orgullosamente original y autóctona. Dichos valores son los que distinguen y dan personalidad a nuestra raza. Somos una asociación mexicanista estructurada con una Mexicalia Mayor, que es un principio mexicano, un ideario de la mexicanidad que cumple 100 años el próximo 2024, un canto a la mexicanidad que funge como himno, un archivo histórico en documentos y audios, y un periódico que desde 1960 hasta el año 2010 se utilizó como órgano de divulgación de nuestras actividades de la organización. Y pues somos creadores de escuelas en forma recurrente desde los años 60 y la intención es que sean heredables. Su trabajo permanente es rescatar de la pobreza a nuestra raza y hacer de nuestra patria una potencia que con base en el desarrollo técnico y económico restaure nuestro honor ofendido, aunque jamás derrotado, por la dominación extranjera. Su razón principal es afirmar que la misión del ser humano en la tierra es la creación, y esta sentencia grandiosa que no ha podido establecer ninguna otra filosofía en el mundo, a pesar de que los chinos han tenido alguna concepción parecida, este principio no ha sido igualado. Otras filosofías le han señalado al hombre, al ser humano, otras tareas en su vida que no satisfacen la concepción de la mente humana. Entonces, el ser humano tiene que vivir creando, de una manera sistemática, creando de una manera permanentemente, incansablemente. La misión del ser humano en la tierra es alcanzar su perfección para llegar a perfeccionar el género humano. Esta tarea no la puede desarrollar individualmente, la tiene que desarrollar dentro de la comunidad, porque su perfeccionamiento, si bien es cierto que se necesita para que el ser humano se desenvuelva en toda la plenitud de su inteligencia y de su voluntad, para llegar a ser un hombre extraordinario, si es cierto, esto también es cierto que este perfeccionamiento lo debe poner al servicio de la comunidad, porque la filosofía mexicana establece el principio Tloque Nahuatl, junto como los dedos de la mano, porque esto es lo que la naturaleza ha establecido, porque esto es lo que la naturaleza ha construido en el propio cosmos. Como misión ambicionamos que la familia de todo mexicano goce de bienestar espiritual y físico y de seguridad económica,
y lucho por ampliar sus horizontes y los míos, mediante la educación moral, intelectual y técnica, el bienestar del mexicano. El objetivo de nosotros como Movimiento Confederado Restaurador de Anáhuac simplemente es el marcar históricamente el término de una época social y el inicio de otra. Antes de presentar el tema de hoy debemos precisar 3 principios. Primero, el pueblo mexicano aún sigue bajo el dominio extranjero, porque todavía está sujeto al pensamiento hispano-europeo. Segundo, de lo anterior se desprende la necesidad imperiosa de realizar la independencia cultural de nuestra patria. Y tercero, en sustitución, restablecer, restituir, restaurar la mexicanidad como una norma de evolución del pueblo mexicano. Tales son las 3 condiciones esenciales para realizar la grandeza de nuestra mexicanidad. Pero de estas 3 condiciones, las 2 últimas son las esenciales, o sea, nuestra independencia cultural y la restauración de la mexicanidad, porque para poder sentir y para poder comprender la mexicanidad en todos sus aspectos y en toda su grandeza, antes es necesario que la conciencia del mexicano esté completamente libre de cualquier dominio extranjero. Necesita liberarse totalmente, absolutamente, de cualquier influencia extraña, de cualquier dominio extraño, de cualquier poder extraño, para que pueda tener una conciencia libre y pura mexicana. Solamente de esta suerte podrá entenderse, podrá comprenderse la verdadera, la auténtica, la genuina mexicanidad. Los pueblos originarios, la raza mexicana, son los núcleos humanos que habitaban nuestro territorio de entonces. En el año de la fundación de la Gran Tenochtitlan, cabeza del Imperio Mexica, y que evolucionados se prolongan hasta la presente en 2 formas. Una parte que se ha conservado pura y otra parte que ha sufrido adherencias de otros pueblos como resultado del roce contacto natural que ha tenido en ellos en virtud de la convivencia en que se encuentran todos los diferentes pueblos de la tierra. Esta es la parte híbrida de nuestra raza. Postulado supremo de nuestro movimiento es que en un futuro próximo ambas partes de nuestra raza, la pura y la híbrida, constituyan una sola unidad étnica y por tanto espiritual y material. De los núcleos humanos mencionados, el más importante de ellos, el mexica, dio nombre a nuestra patria y a nuestra nacionalidad. La raza mexicana es raza original y pura, y es el origen único de México y de la nacionalidad mexicana. La cultura mexicana, en igual forma, es la que nace y se origina entre los primitivos mexicanos y que evoluciona con las naturales adherencias de lo que se ha hablado anteriormente. Poseemos en la actualidad los elementos español, francés y norteamericano que existen en ella. Son una de esas adherencias. En consecuencia, México existe como nación ya integrada y además libre, independiente, soberana y autónoma, tanto espiritual como económica y políticamente. Asimismo, la nacionalidad mexicana ya se encuentra totalmente integrada, porque lo que es de condenarse a los mexicanos que aseguren lo contrario a ello. El movimiento mexicanista proclama que México se independiza del dominio espiritual que España ha pretendido seguir ejerciendo sobre él, aún después de más de 2 siglos de haberse consumado la independencia política. Asimismo, proclama igual independencia espiritual de todas las demás potestades espirituales de origen extranjero, de cualquier naturaleza que se ha implementado en México hasta el momento. Finalmente proclamo la independencia económica del país
con respecto de la dominación ejercida sobre nuestra economía por diversas fuerzas económicas de origen extranjero. El movimiento mexicanista proclama que desde hoy en adelante en México solo prevalecerá como guía y norma de la nación el espíritu y el ideal de la raza mexicana. México, en tal virtud, de hoy en adelante, no pertenece a ninguna tendencia o causa extranjera y no está sujeta a ninguna zona de influencia extraña a los intereses nacionales. De hoy para siempre se suprime el falso, por falso el concepto de descubrimiento de América, existente hasta hoy entre nosotros, y el concepto y la dominación de mestiza que se ha venido dando a nuestra raza. También se suprime definitivamente el nombre de madre patria, que es igual forma falsa, se ha venido dando a España. Se suprime igualmente el nombre de indios, dado a los primitivos mexicanos por erróneo Cristóbal Colón, que creyó haber llegado a la India, y por ello llamó indios a los habitantes de nuestro continente. Es así entonces como los anuncios y augurios sobre los destinos gloriosos de México, formulados por los mexicanos primitivos en la iniciación o principios de nuestra existencia, son la ruta y la meta de nuestra patria y de los mexicanos modernos. Estamos obligados a cumplir como el supremo anhelo de nuestra raza. Es así también como las leyendas, tradiciones, costumbres ancestrales, idiomas, historia, etcétera, nacidas y producidas en la raza mexicana, son parte de nuestro acervo cultural y por ello deben ser conservados, respetados y cultivados. Para nosotros es importante hacer mención de que más adelante tengo el contexto de nuestra doctrina y de nuestras conclusiones como cuáles nosotros estamos exponiendo para hacer iniciativas. Son 10 puntos y quisiera también hacer mención de nuestro ideario y de nuestro himno, pero debido a los tiempos que, como ustedes me indiquen. Tienes adelante. Bueno, voy a adelantar un poco. Hay algunos párrafos que nos parecieron interesantes, pero debido al tiempo les hago efecto a la proclama que, entre otros siguientes postulados, determinamos nosotros. La destrucción del complejo de inferioridad en las partes de nuestra raza en donde exista. Despertar a la parte pura de nuestra raza, los indígenas, a fin de realizar no solamente su simple mejoramiento, sino su franco y decidido progreso, tanto en el orden moral como en el material, a fin de que en ella y la parte híbrida se fundan para realizar de esa manera la unidad nacional. Para el efecto, la parte híbrida de la raza debe de prescindir de los prejuicios raciales que ha experimentado hacia la parte pura y debe prestarle además tanto en el orden moral como en el material, a fin de que ella y la parte híbrida se fundan para realizar de esta manera la unidad nacional. Para el efecto, la parte híbrida de la raza debe de prescindir de estos prejuicios raciales. La reivindicación de la cultura mexicana comprenda esta desde su nacimiento entre los mexicanos primitivos hasta nuestros días. 5. Especialmente la restauración del idioma mexicano y la extirpación del extranjero. Gestionar ante la Comisión órgano que realiza trabajos para reformar el actual calendario universal, la adoptación del calendario mexica como medida mundial del tiempo, por ser este el más exacto que hasta ahora se haya ideado. 7. El máximo debe ser, el mexicano debe de ser fuerte física y moralmente, capaz por sí solo de progresar en lo particular y llevar al país a la realización de su grandeza. Debe, por tanto, ser un hombre que se valga de sí mismo, que ya no imite ni copie,
que crea y que no espere ayuda extraña ni del Estado. Restauración del sentimiento patriótico y de la dignidad, orgullo y altivez de nuestros antepasados, manifestados en la formación del Imperio Mexica frente a la conquista, en la rebeldía hacia la dominación española, en la Guerra de Independencia, ante la invasión norteamericana en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma ante la invasión francesa y en la Revolución Mexicana. Insisto en este punto, tenemos que mostrar lo grandioso que fueron nuestros mexicanos defendiendo todos estos valores, estos puntos de guerra de nuestra nación. Hoy solo escuchamos el lado contrario. 9. En consecuencia debemos entender todas las clases sociales del país, desde las laborantes hasta las capitalistas, que en el lugar de los mexicanos de aquí en México y no en otros países, que nuestro deber consiste en prestar al país el concurso de nuestra inteligencia y de nuestras energías y no ponerlas al servicio de esas naciones, que tal deber tenemos que cumplirlo, aunque nos cueste sacrificios y padecimientos, puesto que México necesita del esfuerzo de sus hijos para mejorar y progresar. En esta labor debemos recordar el apotegma de la antigüedad: los pueblos no se pierden por débiles, se pierden por viles. 10. En México solo debe de prevalecer el pensamiento mexicano como norma y guía de la nación. Todas tendencias o doctrinas exóticas de carácter político, económico, religioso deben de ser eliminadas. El progreso de México debe de realizarse a base de los mexicanos y de sus capitales, y para el enriquecimiento exclusivo de ellos, y especialmente de las clases laborantes. Los extranjeros no podrán explotar las riquezas y los recursos del país. Recuperar las riquezas naturales que actualmente posee el capital extranjero y explotar todas las que haya tanto en la superficie como en el subsuelo, en el aire y en el mar, y con ellas enriquecer a nuestro pueblo. Independizar y vigorizar nuestra economía. Es oportuno declarar que es sofista del Partido Conservador considerarse representante de la mayoría del pueblo mexicano por el hecho de que esta mayoría sea católica, pues nuestro pueblo ha demostrado que, aunque católico, no es conservador, ya que los mexicanos profesan el catolicismo como religión y no como doctrina política. Las instituciones político-legales del país, como los ayuntamientos, las legislaturas, el Congreso Federal y el Poder Judicial, tanto local como federal, rara vez han funcionado normalmente y en la actualidad categóricamente no llenan sus funciones. Consideramos que este hecho se debe a que dichas instituciones son copiadas o imitadas de instituciones extranjeras y no son producto de nuestra realidad. Por tanto, consideramos que deben de revisarse nuestros sistemas político-legal a fin de establecer instituciones que correspondan a la realidad del país, conforme a los augurios de nuestra raza y a las leyendas, tradiciones, costumbres ancestrales, idiosincrasia y anhelos populares. Propugnaremos finalmente por todos aquellos postulados que, además de los anteriores, tienden a la consecución de nuestra misión. El movimiento mexicanista no es xenófono ni aislacionista, solo desea la depuración de los mexicanos y la afirmación de sus valores. Considera que todos los hombres somos iguales y que todas las naciones dependen unas de otras, pero en la relación que sostienen entre sí, aquellos como esta deben de prevalecer el apotegma del licenciado de esta sala, don Benito Juárez: lo mismo entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ahora bien, como dicho el apotegma de la forma de la convivencia pacífica para todos los seres humanos de la tierra, el movimiento mexicanista
pugnará por su adopción universal. El lema del movimiento mexicanista es la frase del consumador de la independencia general, Vicente Guerrero, dicha a su padre cuando éste le ofreció el indulto del gobierno español: mi patria es primero. Todo lo antes expuesto es mexicano, concepto que guiará la vida individual y colectiva de cada mexicano, esencia de las actividades de nuestro pueblo, orientación a seguir hacia la realización de la grandeza de nuestro México querido. Conocimientos que, ordenados y encauzados, llevarán airosamente a los mexicanos a la realización de trascendentales y elevadas tareas que disiparán toda la desorientación ideológica, conduciendo a la nación por un camino definido y claro. La Mexicayo realizará la grandeza de México, cumplirá sus destinos en el gran concierto de las naciones y en el de la humanidad entera, aportando su valiosísima colaboración por la grandeza de todas las razas del mundo. En un futuro que está próximo, la Mexicayo habrá cumplido su misión, sirviendo a su patria y a la humanidad. Ica y Mexicayo Yelistli, Noshipa, Agnepa. En Mexicayo Yelistli hay Ishpoli. Dejaremos para otro momento ese diario y el canto de la mexicanidad. Si es que hay tiempo, lo veremos más tarde o en la mesa de trabajo. Agradezco mucho su atención y espero que estas ideas se puedan consignar a nuestros compañeros o nuestros representantes populares, que son estos diputados que aquí en este Congreso de la Ciudad pues deberían de promover nuestras ideas y nuestros conceptos.